¿verdad? Sánchez Cárdenas, bienvenido ahora por la Super 7. Bueno, muy buenos días. Para mí un placer estar de nuevo aquí en la Super 7. Tenía una queja porque hacía ya un tiempo que no me invitaba. Usted de la casa, usted de la casa. Te vi aquí, usted avisa. Yo tengo algo que decir, voy para allá. Y el doctor es indiscreto. No, ay no, y menos de quejando. Gustavo. Lo dice en público, ¿eh? Menos de Gustavo, que usted sabe que es su amigo. Doctor, mire, antes de Ese que es mi comencemos a hermano. hablar de política, porque hay que darle chance de que usted hable mucho de política, porque usted está aspirando a ser el candidato a senador del PRD por la capital, y debe exponer sus ideas para que la gente la siga conociendo. Nos interesa aprovechar al médico, al ex ministro de Salud Pública, para abordar un tema que es de mucha preocupación. Tenemos mucho dengue. La situación está desbordada. Hoy la prensa trae que contabilizamos más de 7,000 casos de dengue. Han tenido que habilitar nuevas salas en los hospitales. Ya contabilizamos 6 fallecimientos. ¿Cuál es la opinión del médico, del ex ministro de Salud Pública? ¿Esto se ha abordado bien? ¿Hemos fallado? ¿Qué cree que debemos hacer? Oriéntenos. Bueno, vamos en la misma línea casi el año pasado, que tuvimos 10,000 y tantos casos. Ok. Lo que veo en las notas de hoy es que hablan de 6 fallecimientos, pero esos son los auditados. Fíjense en las notas anteriores de prensa que hablábamos de 42 fallecidos. Sí. Porque se establecen por clínica y ya están enterrados. De manera que no son 6. Que me hablen del número de fallecimientos sospechosos de dengue. Ese es un subregistro. Que lo están borrando. O sea, hay una comisión de auditoría de los expedientes que los evalúa y ha determinado que 6 de los expedientes evaluados fallecieron por dengue. ¿Cuántos quedan por evaluar? Porque hace unos días todavía hablaban de 42, se habían auditado 15 o 16. Es decir, que queda todavía la mayoría de los expedientes por auditar, más los nuevos que van surgiendo. Doctor, discúlpeme, doctor. No es muy delicado, que usted es un hombre muy prudente. Usted es un hombre muy prudente. No es mejor decir, bueno, tal vez hubo un error, a no decir lo están borrando. No, yo no he dicho los números. No hablo de sospechosos. Es que están diciendo que son 6 los fallecidos. Se refieren a los auditados, pero deben informar cuántos murieron en el enfoque clínico por sospecha de dengue o por diagnóstico clínicamente establecido. Perfecto, porque ahí para poder decir, para que la gente que nos escucha nos entienda. Una cosa es verdad la clínica que dice sospechoso de dengue, pero ya cuando el Estado dice es dengue es porque auditó el expediente, porque constató esa sospecha, ya es real. ¿A eso que nos referimos? Eso es lo que se llama, hay una comisión de auditoría de los expedientes de los fallecidos, de los sospechosos de muerte por dengue. ¿Pero usted tiene acceso, doctor? ¿Perdón? ¿Usted tiene acceso a al trabajo de esa comisión, a los números? No. Es una comisión técnica oficial para eso, que siempre ha existido. ¿Y usted entiende que han sido condescendientes? No digo, es que en la información que leo hoy no me dice cuáles son los sospechosos de dengue que han fallecido. Revisen la prensa de hace una semana y ustedes verán que ahí le aparecen 42 muertos. Claro, yo lo leí. ¿Entiende? Sí. Entonces, sospechoso, habían 5. Hoy dicen que son 6. Está en la prensa de hoy, que son 6 auditados. Pero ¿cuántos son los sospechosos de muerte todavía? Tienen que decirlo. Lo que pasa es que hace unos días estuvo el doctor Héctor Valcarce aquí y de manera magistral, es un gran médico. Él hablaba de que en el caso del dengue específicamente debería existir, yo no soy médico, estoy hablando desde la ignorancia, como condiciones previas para que eso desemboque en una muerte, en un nivel de deshidratación. Le digo esto, doctor, porque hoy día, 2023, después que hemos atravesado tantos años, tantas décadas con una enfermedad que es endémica, ¿debería haber muertes por dengue? ¿O no será que el dengue termina siendo como dicen por ahí, la gota que rebosa el vaso? No, que es una situación diferente al COVID. Es que depende. Héctor es un clínico.
Sí. está hablando desde la clínica, del manejo de cada caso que se va presentando, que tiene las razones personales de cada quien en que recibe la enfermedad. Los desenlaces pueden ser múltiples. No debiera haber tantas muertes por dengue si el manejo es adecuado, pero manejo que implica que la familia acude oportunamente Por supuesto. en procura de la atención, Claro. para que Por supuesto. habitualmente estamos hablando de 5 a 20 años la mayoría de los casos, es decir, que acuden al médico y estos reciben la atención adecuada. Yo me estoy refiriendo a otra cosa, que son los datos epidemiológicos Claro. que tienen que ser ofrecidos completos. Había la semana pasada 42 muertos, que se auditaron unos cuantos y se determinó que 6 son lo que realmente se pudo ver en el expediente, que fue por muerte por dengue. Entonces, pero tienen que seguir ofreciendo las dos informaciones. Doctor. Sí, pero al final del día yo pienso que aquí lo importante es la prevención y la atención inmediata. Evidentemente, eso es lo principal. Más que cualquier dato. Eso O es sea, lo la principal. gente tiene que estar alerta. Pero, óigame, auditado o no, tenemos 42 muertos. Sí, sí, lo entendemos perfectamente, doctor. Mire, quiero ir a la parte de la prevención. Usted, cuando yo le hablaba de la cantidad de casos que se contabilizan al día de hoy, septiembre, que es el 9º mes del año, hubo un pico de, creo que de 3.000 y pico de casos, si no me equivoco, ahora, en los últimos 15 días, un pico. Si ese pico se mantiene, lógicamente que vamos a superar las estadísticas, los 10.000 casos que usted decía, más o menos viendo las estadísticas anuales, ¿verdad? Pero sabemos que el dengue es endémico, que cada año enfrentamos una situación parecida. Me gustaría que usted analice el comportamiento de las autoridades y dada su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar la autoridad? Partiendo del punto de vista de que, aunque yo como ser humano tengo la responsabilidad de limpiar mi entorno, de que sé que el dengue, el mosquito que reproduce el dengue se reproduce en el agua limpia, que hasta en un cascarón de huevo que hay en mi casa se puede producir el mosquito. Sabiendo que tengo esa responsabilidad de cuidar mi entorno, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad para que la prevención sea efectiva y esa cantidad de casos se disminuya aún más? Bueno, aquí tiene que ver con los temas de los planes de medidas preventivas de manejo de dengue, que el ministerio va actualizando periódicamente. Y eso se acompaña, empezando por el tema de los recursos humanos, no solamente en el caso del dengue, sino también en tuberculosis, en malaria. Son equipos ya con un expertise para eso. En este caso, tenemos un comportamiento del dengue. Digamos que cada 2 años, cada 3 años, tiene una elevación de los casos. Y se da no en República Dominicana, sino en las zonas tropicales y subtropicales. Ese caso hay que ver, no es que aquí se está inventando el dengue, es que es el comportamiento en esas zonas tropicales. Podemos hablar de que si las medidas preventivas que van, las medidas educativas de orientación a la población, sobre todo cuando han pasado 2 años, 3 años, es de esperarse que viene un año epidémico. Y por tanto hay que tomar medidas que son permanentes, pero acelerar las medidas de prevención que van por el manejo de agua en los hogares, la limpieza del ambiente de las calles, los patios, para que no se eliminación de los criaderos. Todo ese conjunto de medidas que están diseñadas en los protocolos de manejo del dengue, pues tienen que seguir, si son medidas de salud pública. Mire, doctor. Pero, sí. Perdón, José María, ¿son medidas de salud pública, doctor, desde su perspectiva? ¿O aquí también entrarían, por ejemplo, las alcaldías, haciendo un trabajo con la comunidad de prevención, de fumigación, de esa constante repetición de que tienen que lavar sus... donde se almacena el agua. En el diseño de la contención hay una acción. Porque es que ya salud pública tiene mucho trabajo. Institucional. Es que es plurinstitucional, porque a salud pública no le corresponde eliminar basuras. No, Claro, exacto. claro. Por eso que Entonces, se lo digo. hay porque la necesidad de la intervención de otras instituciones, Claro que como sí. ayuntamientos, por Claro. ejemplo, que son clave en Claro. estos casos. Claro. Es decir,
hay varias instituciones que intervienen, pero salud pública en materia de orientación a la población es quien lleva a la cabeza eso. Claro. La fumigación la debe realizar salud pública, porque no se puede abusar de los venenos que se usan para esto de manera inapropiada. Claro, indiscriminada, por supuesto. Fíjense que se fumiga para eliminar mosquitos adultos. Sí, doctor, mire, entremos a la política. ¿Cómo va su precandidatura aquí en la capital? Mire, yo debo decir lo siguiente. En estos 10 meses yo he perdido a mi mujer, acabo de perder a un hermano por cáncer. Qué lamentable. Sí. Que nos pasamos todo ese tiempo prácticamente como médico de cabecera, porque estaba en casa. Y no estaba en condiciones de hacer la campaña que había que hacer. De manera que la candidatura a senaduría, puedo decir, para mí no existe. ¿Cómo? Es decir, en estos momentos, o sea, ¿usted se retiró ya? Voy a notificar al partido en ese sentido. O sea, usted está dando la primicia acá de por la situación que ha pasado dentro de su familia, no tuvo un tiempo de hacer una campaña. Exactamente. Claro. Es De decir, hecho, los meses desde la declaración, todo empezó muy bien. Sí, no, claro, yo recuerdo. Desde el lanzamiento, usted vino acá. Hicimos encuestas y prácticamente la encabezábamos todas. Pero en noviembre muere mi mujer y ahora, el mes pasado muere mi hermano con un cáncer hepático que fue bastante agotador para mí, para la familia, todo. Doctor, la muerte de su esposa, ¿usted esperaba eso? ¿Ella tenía algún diagnóstico? Sí, ella tenía ya varios años en cama. Ya. Sí. Le entiendo perfectamente, lo siento. Entonces, doctor, ¿usted va a notificar al partido que va a retirarse? La parte de la senaduría, ya veremos diputaciones Sí. o cosas que se puedan, que no tienen, digamos, el calado de un trabajo y el costo que tiene Sí. una senaduría, que la verdad que Lo lo que- que he oído, lo- y como oí hace poco al senador de la provincia No es que hablaba fácil, de ¿no? que había 200, doctor. 200 millones, yo dije, bueno, eso ni pensar, eso en mi cabeza Doctor, no. ¿usted se ha visto con 50 millones de pesos ahí contándolo juntos ahí? No, jamás. Pero ayer decía Farideh No Raful, 50 millones, no, uno. ayer decía la senadora Farideh Raful que por lo menos hay que disponer de 50 millones. Doctor, mire. Por lo menos. Doctor, Ella, que dice que, Bueno. lo hizo de manera austera. Sí, sí. Pero fíjese usted, 250 la diferencia que hay, Sí, uno no sí, sabe sí. a qué atener. No, Exacto. y ella no dijo que llegó a 50. No, no. Doctor, No, doctor. y ella aclaraba que es que ella cuantificó Así lo que es. le donaron. Las Sí, gorras. pero o sea, imagínese Mire, usted cómo. compañero, tengo que decir que a favor del doctor y en desventaja para la capital, Sí. que hubiera sido un privilegio gastarse un senador como, Sí. como el doctor Muchas Sánchez. gracias. Pero hay que hacer una campaña, Yo muy lógicamente hay per- que promoverse sí. y no tuvo el tiempo. Eso Yo, es entendible. eso es la- entendible. el único referente que tiene el doctor Sánchez como ciudadano, como un hombre que administró la cosa pública, es el Ministerio de Salud Pública. Ese es el referente. Nada más y nada menos. Sí, sí. Ese que lo hizo ministerio- bien. Y en la circunstancia que él administró eso, Ujú. en la dificultad Yo que había estado vivimos antes, todos los había dominicanos. sido viceministro del MESI. Del Messi, sí. Pero el Claro, referente, estaba más en el educación. referente que se dio público, porque Sí, allí claro. usted estaba, no en silencio, pero bajo perfil. No, y en un pero, momento había una exposición permanente, diario, en los medios Óyeme, de comunicación, óyeme. orientando a la población. No, no, la que eso la gente- gente lo valoró muy bien, La lo sigue gente valorando. todavía recuerda y asumo que el posesionamiento que llevaba su candidatura en inicios, como usted Así es. señala, tenía mucho que ver con eso, porque uno vio a un ministro a diario enfrentando la situación más compleja, no del país, del mundo. Sí. Y yo recuerdo que usted daba los datos y después se sometía al escrutinio. Sí. O sea, eso yo De decía, todos pero los periodistas. se va a enfermar, eso es imposible. Doctor, independientemente de que usted no vaya directamente a participar en ningún puesto, en este caso la senaduría, ¿usted va a apoyar al señor Abel Martínez como candidato? Es que ese es el mejor candidato que tenemos en este momento, estas elecciones. Abel Martínez, que está en un proceso de ascenso electoral, el PLD, después de aquella marcha de la esperanza, cambió.
y la correlación de fuerza poco a poco se ha ido movilizando. Y este acuerdo ya entre los tres partidos de oposición conduce a que el escenario es otro. Sí. Y se ve en la angustia del gobierno, en las decisiones apresuradas que se están tomando, evidentemente que el gobierno sabe que tiene por delante la amenaza de reconstrucción de la alianza que llevó al PLD 20 años al gobierno. Pero cuando usted tiene, siguiendo con el tema de apoyar y trabajar, con su anuncio de que declina a sus aspiraciones legítimas a senador, por lo que usted acaba de explicar, quedarían 2 personas aspirando a senador en el PLD. Tenemos a Iván Lorenzo, que es senador actual de Elías Piña, que dice que quiere ser medido aquí en el distrito, y tenemos a José Dantes. ¿Usted contemplaría endosarle apoyo a una de esas 2 aspiraciones? Mire, el partido hizo una reserva de la senaduría de la capital, de manera que ¿qué decisión política va a tomar el partido en ese sentido? No la sabemos. Estamos en un proceso de alianza con 2 partidos más, de manera que hay que ver las conveniencias políticas. Yo como militante y dirigente del partido, lo que esperaría es la coyuntura adecuada para que el partido decida lo que más le conviene. ¿Podría ser eso una alianza? Puede ser una alianza o puede ser uno de esos compañeros. Y que la candidatura de senaduría entre en la alianza o la de la alcaldía, ¿cómo usted vería el asunto? La que fuere, cómo se arme, porque habitualmente en un proceso de esta naturaleza son conveniencias. Si el partido por sí mismo tiene la capacidad de ganar una demarcación, la alianza no es tan, digamos, urgente o tan necesaria, que no sea para completar de derrotar al gobierno en una determinada provincia, que se hagan alianzas de diputados, regidores, síndicos, directores municipales, etcétera. Pero yo lo que veo es un ambiente abierto a las negociaciones y sobre la marcha y el ejercicio de oposición que se está haciendo frente al gobierno. Doctor. Un gobierno que se ha caracterizado precisamente por afectar grandemente a las grandes mayorías, que están hoy crujiendo dientes. Doctor. Porque el tema de precios, el tema de apagones, el tema de delincuencia, el tema de tránsito, el tema de salud, o sea, aquí hasta que el presidente habló del canal ese era el tema del día a día, caliente por todos lados el gobierno. Doctor. Y resulta que de repente nos traen este tema que desde el 21 viene y ahora copa la atención ciudadana para que se olvide todos esos reclamos que se estaban haciendo, toda esa situación que se está viviendo. Doctor. De manera que aquí hay muchas cosas. Yo saludo las negociaciones que se están haciendo, los diálogos que se están llevando a cabo, pero en el 21 hubo una firma de unos acuerdos sobre eso. Y las medidas que se han tomado, cerrar la frontera significa afectar un comercio importante de un socio con una balanza de intercambio extraordinariamente favorable para la República Dominicana. Pero no hay momento, doctor, en que hay que interponer los intereses nuestros como país, como Estado soberano, ante el desafío, como bien dice el presidente Fernández hoy, que es un desafío lo que están haciendo los haitianos que están construyendo el canal, porque aunque ciertamente hubo una discusión en la mesa hídrica, en la Comisión Mixta Bilateral en el 21, se continúa haciendo el canal y está a punto de la conexión con el río. Esa es una realidad, doctor. Pero ¿y por qué entonces en el 21 no se tomaron esas medidas? El canal se estaba iniciando y fue motivo de eso. Lo que pasa es que el 21, entonces, doctor, 21 recuerde que o ellos, el 22. el 21 ellos decidieron, doctor. Ahora venimos el año pre-electoral. Sí, pero yo creo que y se trae, aquí hay, lo que quiero decir con esto es que el tema haitiano, siempre en las campañas, el doctor Balaguer fue un maestro en eso, de traer los temas de ¿Usted cree que es un manejo político esto? Evidentemente, hay un interés político en eso. Claro. Entonces, cuando les recuerdo el 21, lo que les quiero decir, doctor, es que en ese momento había una autoridad con quien dialogar
y en ese momento ellos se comprometieron a paralizar la construcción del canal. Entonces, por eso es que le traigo a colación de que sí continuaron y que la decisión del Ejecutivo se produce en un momento que ya ellos están a punto de conectar el canal. Entonces, ¿cree usted que porque me llama la atención eso, cree usted que en una situación tan crítica como la que se está viviendo con Haití, que no nos representa a nosotros, por ejemplo, o no nos presenta a nosotros a nadie con quien podamos sentarnos a conversar de manera que puedan garantizarnos que lo que se acuerde se va a cumplir, ¿usted cree que entonces insisten que es incorrecto cerrar la frontera? Como una forma de mandar un poco de presión. Yo no sé cuánto tiempo se va a sostener eso. Pero que en el 21 también. No quiero decir, pero me parece que son medidas apresuradas. Pero que en el 21 también nosotros estábamos enfrentando todo, el mundo entero, el COVID. Y la verdad es que todas las cabezas, todo estaba como destinado a trabajar precisamente en la vacunación y en salir de esa trancadera que tenía todo el mundo loco. Pero eso no tiene nada que ver, porque es que yo pienso que tiene que ver porque había que sentarse a dialogar. Sí, pero esos son equipos técnicos que trabajan en eso. Eso no es salud pública ni los médicos que están vacunando, ni las comisiones, esos son equipos técnicos que especializados en eso trabajan ese tema. Pero mire, y no están vacunando. Yo quiero volver a algo que usted mencionó, doctor. Cuando usted habló, por ejemplo, de el tema de las alianzas, usted dijo que eso ha sacudido un poco al gobierno y que lo ha llevado a tomar decisiones apresuradas. ¿A qué decisiones usted se refiere? Bueno, si se cojan la secuencia desde el 21, que hay documentos en ese sentido. Yo creo, lo que estoy diciendo es que desde aquel entonces, las medidas que hoy se están tomando, debió tratarse y llegar a un entendimiento con la parte haitiana. Que no hay autoridades, pero estamos dialogando con ellos aquí, están aquí en la capital, en un diálogo, las mismas autoridades del 21. Entonces, sí hay una contraparte, porque si no, no tendría sentido que estén reunidos para la toma de una decisión en ese sentido. Por otra parte, uno de los elementos que digo es, si este desafío se está produciendo desde entonces, las autoridades tienen que evaluar a profundidad el tema. Yo oí esta mañana a un ecologista que fue condecorado por el presidente de la República decir que ese río, República Dominicana, tiene 3 obras de aprovechamiento del mismo y que Haití, esta es la primera. Y que por tanto, decía él, si vamos a una mediación internacional, probablemente República Dominicana no le iría bien en ese sentido. O sea, fíjense ustedes la diversidad de situaciones que hay, que no es el apuro con que se toman decisiones. Decir que vamos a hacer una presa que está ahí planteada, que se toma 3 años, 4 años, que todavía ni siquiera los planos y todas esas cosas, o sea, para licitar. O sea, ¿qué es lo que significa eso? En ese contexto del canal. Doctor, mire. O sea, sí, lo entendimos, doctor. Sí. Entendemos que su planteamiento es que el gobierno, ante el avance de la candidatura de Abel Martínez, ha estado tomando decisiones desesperadas a último momento. Esta es una de ellas, ¿verdad? Para sacar los temas como la inflación y eso del todo ambiente. Lo que estaba pasando en el momento de esa decisión. Sí. Porque ahora ese es el tema único. Usted sabe que es un manejo político. Incluso fíjese, movilización de tropas, como que se creó un ambiente como de guerra. Doctor. Eso en el ambiente, la atmósfera de comunicación era esa. Doctor, y usted dice, pero ¿y eso es verdad? Eso no es verdad. Todo eso es inflado. Ahí lo que se está es en lo que están ahora aquí en la capital, hablando, discutiendo, para buscar la solución que tienen que buscar. Claro. Y se va a hallar una solución. Mire, a mí lo que me pasa, doctor, es lo siguiente. Yo valido todo lo que usted ha dicho, obviamente, desde mi perspectiva. Ahora bien, la inflación, el tema, por ejemplo, del tráfico que usted decía. O
sea, hay algunos puntos que la oposición ha tomado que antes tampoco eran cosas, o sea, yo lo que siempre he dicho, y yo de verdad quisiera, vuelvo y digo, desde mi ignorancia, pero yo toda mi vida he vivido aquí, yo quisiera que alguien me dijera a mí cuándo algo ha bajado aquí. Porque lo que el Estado controla es el precio del combustible y el precio de la energía eléctrica. Entonces yo a veces no entiendo por qué el tema de la inflación se toma como discurso de campaña, porque no es verdad que gane quien gane. Aquí puede ganar el Señor Jesucristo y no es verdad que aquí van a bajar los precios. Yo no sé si usted me entiende, como que deberíamos de ser más pragmáticos en ese sentido. El tema de los apagones, esa es otra cosa, porque cada quien tiene sus estrategias y su política, y yo sé que ahí hay un arroz con mango fuerte. El tema también de la disminución de la pobreza, que fue una carta de presentación del expresidente Danilo Medina, muy bien llevado, pero hay cosas, las cosas fundamentales que al dominicano y a la dominicana le interesan, los servicios fundamentales, la salud, la educación, la seguridad nacional. No es verdad que son exclusivamente de este gobierno, mal manejadas o que han tenido consecuencias, porque no es real. Pero vamos, no es real, porque en el 2016 ¿por qué usted dice que no es real? Porque todo el tiempo esos problemas han existido, por eso es que lo digo. Es por eso que lo digo. Vamos a entrevistar al doctor. Sí, yo le estoy preguntando. Los apagones, como usted dice, es como dijo Cueto, que los apagones eran un problema del gobierno de Danilo Medina. ¿O son unos apagones de ahora que han surgido? Se han incrementado, eso es verdad. Eso es una realidad que se está viviendo, que estaba resuelta. Pero antes y que Punta Catalina resolvió ese problema y había 24 horas de servicio en cantidad de barrios. Aquí había barrios que no se iba la luz. Y aquí se está yendo luego hasta en el Palacio Nacional. Hay apagones. Eso es una realidad. El propio presidente la admitió, pero Cueto dice que no. De otra versión. Fíjense del propio gobierno. Entonces, estamos hablando de hechos. Que la inflación, pero mire, hay una correlación entre precios, ingresos de la gente y estabilidad. Aquí no hay duda de que los precios durante los gobiernos de Danilo Medina, la producción de alimentos era sumamente barata y abundante. Eso nadie lo discute. Los datos que usted dice, bajar la pobreza en el 12, 42% a 21% en el 20%, eso es una proeza nacional. Bajar de 10 la pobreza extrema a 2.7, eso es una proeza de políticas públicas. Eso es lo que nosotros decimos. No nos la inventamos, que ahora está subiendo, pero la FAO acaba de determinar que se está comiendo, hay más hambre ahora. Se está comiendo menos. Pero doctor, por Dios, pero si usted compraba un pollo a 35 pesos y lo está comprando a 80, ¿qué es lo que hace una población con bajos ingresos? Comprar medio pollo. Cambia la carne por la berenjena. Exactamente. Entonces, esa es la realidad. La gente la está pasando mal por los precios. Pero también ha habido ajustes por salariales. Los precios. Entonces, la justificación en la producción agrícola que ha aumentado las importaciones no la tiene, porque las políticas han sido erráticas. Doctor, ella menciona ajustes salariales y yo tomo la idea. Los ajustes que se hicieron, ¿entiende usted que no fueron suficientes como para impactar el nivel de inflación que hemos tenido en el tiempo? El tema es que ajustábamos y la inflación seguía. Ok. Entonces volvíamos al punto de origen. Eso es lo que ha pasado. Y no porque, o sea, las razones económicas. ¿Hay una inversión más baja de capital en la economía? Eso está demostrado. Sí, hay un aumento del gasto. Las nóminas que eran un objeto de campaña pública no han aumentado. Los gastos de propaganda y publicidad del gobierno no han aumentado. Hay unos temas. No hay dudas de eso. Lo que usted dice, cuando yo me refería al tránsito, es que hay un caos en el tránsito, evidentemente, que tiene su explicación, como usted decía. Bueno, sí, antes lo hacían los carritos de concho y las guaguitas voladoras, ahora la hace el sector privado, la clase media, que pasó de un 17% a un 34%.
es la clase mayoritaria de este país. La que usted ve que anda en carrito ahí, no son carros públicos, es gente en carro privado que tiene congestionada unas calles que siguen siendo el mismo ancho, pero con gente que tiene más poder adquisitivo, que tiene vehículos, que llena los restaurantes, los bares, los cines, todo.